que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Es nuestro invitado, el distinguido amigo, el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente del movimiento Guardianes de la Constitución, presidente del movimiento de la Fundación de los Militares y Civiles Constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965, que promueve el respeto a los sobrevivientes que participaron en esta gesta de la defensa de la Constitución de la República Dominicana, que aún están vivos. Por eso cada semana hacemos un llamado al presidente de la República para que ponga su interés, su intención en honrar el esfuerzo, en reconocer el sacrificio de esos militares, que dieron un paso acompañando al coronel Camaño para defender el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Bienvenido, profesor Andrés Fortunato. Bueno, Miguel Moro, gracias por recibirme de nuevo. Usted es miembro de este programa. Y a este equipo que te apoya aquí, sí, de manera permanente, que ya son mis compañeros. Sí. Gracias a ustedes, gracias a los amigos televidentes y amigas que de manera permanente oyen este programa, sí, Miguel Moro, porque se ve que se oye. Sí, tenemos presencia en todas las redes, estamos ahora mismo en Facebook y en YouTube. Además, también lo compartimos por los grupos de WhatsApp. Tratamos de que le llegue al mayor número de personas posible, de que llegue este mensaje al presidente de la República. Ese trabajo que usted tiene décadas realizando, si no hubiera sido por usted, ya de eso casi ni se hablara, de ese sacrificio, de esa lucha que realizaron los militares y los civiles también, que dieron un paso al frente para defender la soberanía nacional frente a una invasión extranjera, profesor. Bueno, y del Moro hay muchas cosas que hablar. Sí. Además de eso que tú señalas, nuestra fundación y el movimiento Guardián de la Constitución, sí, le da el pésame al país por las muertes ocurridas a partir de esa dislocación climatológica que se ha dado en el mundo y que nos tocó a nosotros una parte de ella. Sí. Nosotros abrazamos el dolor de las madres y los padres que han perdido sus hijos. Sí. Realmente nos duele hasta el alma ver cómo una familia puede perder a los hijos que ha criado con tanto sacrificio y a los hijos que tienen que cuidar, salvaguardar de manera permanente el Estado Dominicano. Sí. Nos duele. Mira, ese es el Parque Independencia. Sí. Ahí frente a la Puerta del Conde. Mire cómo estaba todo eso inundado. Eso fue una tragedia que ha enlutado la patria dominicana. Fallecieron varias personas, mucha gente perdió sus ajuares, se le inundó su casa, se le mojaron sus trastecitos, profesor. Sí, lamentablemente, pero de todas maneras así andan las cosas. Nos hemos descuidado con hacerle mucho daño al ecosistema y el calentamiento global ha provocado que se derritan parte de los polos, polo norte, polo sur. Cuando usted ve que en Dubái sí, se produce esa situación catastrófica en términos climatológicos, en China, en los Estados Unidos, vimos el caso de México, en Acapulco, vimos realmente que hemos ido destruyendo el hogar nuestro que es la tierra.
y van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió pensar, también con dolor, ¿qué pasaría aquí si hay un terremoto? Con una ciudad que ha crecido verticalmente de una manera vertiginosa. Sí. Entonces, está por venir la prueba de cómo han sido construidos esos rascacielos que hay en el país. Nosotros quisiéramos que ni el terremoto ocurriera y que de ocurrir el terremoto, por lo menos, no se derrumben ninguno. Pero este es un país donde la norma es violar las normas. Es un país anómico. La regla de la no regla. Aquí mucha gente se ha enriquecido, se ha hecho multimillonario violando las normas de construcción de las obras del Estado. Ojalá y no sea así en las obras de construcción privada. En medio de esa realidad, vimos que el escenario político dominicano comenzó a buscar culpables. Y los culpables que buscaban eran culpables políticos nada más. Pero vimos que no se estaba yendo a la raíz del problema, que es la actitud de corrupción que hay, el aprovechamiento de los posicionamientos en la estructura de mando del Estado para que los presupuestos de las construcciones del Estado sean realmente violentados, atacados inmisericordiamente por la cantidad de recursos que hay que quitar a los presupuestos para dárselo a las personas que viabilizan la posibilidad de conseguir una obra del Estado. Sí. ¿Cómo se maneja la situación de que cada obra, en la medida en que se va desarrollando para conseguir las ubicaciones, el pago que vayan haciendo, también hay que dar un porcentaje? Y vemos casos donde un 30 o un 40% del presupuesto de una obra hay que repartirlo. Eso le resta calidad a las obras que se construyen. Y también se podría deducir que la cantidad de elementos como de varilla, de cemento, se reduzca por ese afán de lucro, de quedarse con parte de ese presupuesto, y quizás las obras no tengan la solidez, la fortaleza, porque siempre hablamos de las obras que hizo Trujillo, que ese puente lo hizo Trujillo, ese edificio lo hizo Trujillo, y ahí están todavía sólidos. Y sin embargo, muchas construcciones, muchas escuelas, muchos puentes, paredes, se caen, que la hicieron hace 10 años, 15 años, profesor. Sí, la situación que se presenta es que la corrupción inclusive permea el régimen de Trujillo. Sí. No hay un gobierno que se haya escapado de la corrupción en la República Dominicana de 1844 a la fecha. Recordamos siempre que el ministro de Hacienda del gobierno de Santana, primer gobierno que tuvimos constitucional, fue interpelado por el Congreso en el año de 1847 porque no encontraban cómo justificar los gastos desmedidos que se hicieron en ese periodo de guerra, inclusive con el hermano país de Haití. La corrupción es vieja. Sí. Vemos como en el año de 1604, y esto para ilustrar un poco lo secular que es la corrupción, Fray Nicolás Ramos, cuando llega al país y se da cuenta que se están produciendo una serie de ventas irregulares en la parte nordeste de los cueros de la vaca, porque habían crecido de una manera extraordinaria,
en la parte occidental donde está hoy Haití, cómo él manda a miembros de la justicia que representaba a España aquí, de la Real Audiencia, y esos jueces se vendieron, se pusieron en complicidad con la corrupción que estaba dándose en esos lugares. Vemos como antes de esa fecha había un gobernador militar, el primer gobernador militar que se puso en este país, que en la construcción de los muros se hizo rico, y así se van arrastrando en todas las administraciones personas que están en el poder y del poder salen millonarios, porque la intención de hacer riqueza del mando ha acompañado a los seres humanos desde el inicio del manejo del poder hasta hoy. Sí. Hay una propensión, una intención, una inclinación a hacer mal uso de los recursos públicos. Eso es una constante, y Trujillo fue el que mejor aprovechó esa situación, porque él tenía el monopolio de todo cuanto había que hacer aquí en materia de Estado. Lo asignaba, era con su anuencia, pero había que comprar los materiales en los centros comerciales que él tenía. Que él dijera, sí. Es decir, finalmente las inversiones en las obras favorecían al entinglado, al derramado que él tenía comercial en el país, en su provecho, y tenía el monopolio, inclusive, de las compras de las cosas que había que hacer en el país. Y lo hizo después que se había desentado un poco la vida pública en los 8 años de la invasión norteamericana de 1916 a 1924, en el lapso de tiempo de Horacio Vázquez, que mejoró un poco la situación. La tiranía de Trujillo se diferenció de la tiranía de Lili, en que Lili encontró un Estado totalmente desarticulado y tradicionalmente mal manejado. Se mejoraron las cosas con la invasión norteamericana en algunos sentidos, y en Horacio Vázquez Trujillo encontró inclusive un país donde se había desarmado la población, donde se habían hecho construcciones a nivel nacional para una vía de comunicación y hacer los intercambios comerciales de los pueblos con la capital. Trujillo, en un momento muy importante del desarrollo de la vida nacional, fue el que gobernó 30 años y lo aprovechó a su favor. Corrupción también. Y dejó un legado, Trujillo, para que los militares creyeran que todos ellos tenían que hacerse ricos. Porque él era un general que se hizo rico comenzando con monopolizar inclusive el lavado de la ropa de los militares y el planchado cuando le dio esa asignación a una querida de él. Trujillo monopolizó la compra de todos los enseres de las Fuerzas Armadas, y cuando llega al poder en el 1930 ya era millonario. Entonces Trujillo fue el que más aprovechó una corrupción canalizada a través del orden del Estado en favor de quien lo dirigía. Y eso hay que entenderlo. Entonces, a partir de ahí lo que hizo fue que la corrupción se amplió. Hoy, los 22 ministros que hemos tenido en los últimos años, en su gran mayoría, salvo excepciones, han salido millonarios. Los ministros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional han salido millonarios. La tendencia es a monopolizar las oportunidades que da el Estado en favor de los que lo dirigen. Nosotros, los militares constitucionalistas y combatientes civiles de abril de 1965, sabemos que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando fue entrevistado el 24 de mayo de 1965, al mes de la Revolución, dejó establecido claramente que la revolución se debió a la corrupción que imperaba en el país. Y eso nosotros, como luchadores por el rescate de la memoria de abril en favor de la mejoría de la democracia en la República Dominicana y en contra de la corrupción, hemos mantenido esa lucha en 58 años. Tanto así que hace 19 años reiniciamos esa lucha de manera organizada, y cuando se produjo
la primera marcha verde del 22 de enero del 2017 fue en base a cómo había crecido la expectativa en la población de la lucha contra la corrupción. Y este gobierno terminó siendo favorecido por esa propaganda. Y nosotros hemos visto que este gobierno que se ha querido satanizar ahora con el problema que se ha producido, se estaba atacando como muchos lo atacan, a partir de lo malo que ven ahora y no quiere que se mencione lo malo que se hacía antes. Y esa es una mala intención en contra del futuro y del presente de este país. En esa dirección nosotros, en el día de ayer, declaramos ante la opinión pública que en esta campaña política, a partir de ahora, nos vamos a unir a la reelección de este presidente que se diferencia de los demás gobiernos en que le ha dado libertad al Ministerio Público para perseguir la corrupción en base al planteamiento del artículo 146 de la Constitución que proscribe, que prohíbe la corrupción, y que le ha dado vigencia al artículo 246 sobre quienes deben realmente fiscalizar y controlar los recursos del Estado, y que le ha dado oportunidad al Congreso de la República para que pueda realmente perseguir la corrupción a partir del planteamiento del artículo 93, su numeral 2 y sus letras, básicamente D y F. Nosotros, preocupados porque la República Dominicana elimine el cáncer más grande que tiene, que ha heredado, que es la corrupción, decidimos apoyar este presidente, con una característica muy diferente. Lo apoyamos por razones patrióticas, es decir, porque él gana sobre la base de subirse en la cresta de la ola de la lucha contra la corrupción. Sí. Y ganó. Y ha honrado un tanto su palabra por cuanto, como hemos dicho, le ha dado la oportunidad al Ministerio Público de que persiga a los corruptos. Y han habido corruptos presos. Faltan muchos. Pero inclusive en su gobierno se le ha dado oportunidad al Departamento de Compras y Contrataciones del Estado para que persiga las contrataciones mal hechas y hechas a contrapelo del mandato de la ley. Y se ve en el último caso con este joven, de apellido Vera, que lamentamos mucho su situación, pero que no ha habido miramiento. Se ha presentado ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, la cuestión de esas irregularidades. Vemos el caso del Departamento de Ética Gubernamental que dirige doña Milagro, que va haciendo su trabajo. O sea, hay una combinación de factores de lucha contra la corrupción que no veíamos en los demás gobiernos que hemos tenido y que entonces nosotros valoramos y que tenemos que reforzar para que esa lucha se continúe. La importancia de que esa lucha se continúe es que se amplíe y no permitan vacas sagradas. Que la ley sea igual para todo el mundo, la persecución sea igual para todo el mundo. Esos enriquecimientos desmedidos que ha habido en el país, bochornosos, donde hay una revista internacional que ha planteado que se van todos los años más de 100.000 millones en corrupción en la República Dominicana. Cuando hay tantas familias abandonadas en el país, que no se le aplica el mandato del artículo 55 de la protección que tiene que tener el Estado contra todos los hijos que nacen en el país, de la forma que sea, pero hay que proteger a esas personas carentes de recursos. Y no se hace. Y de ahí viene la gran mayoría de jóvenes que atracan, que mantienen vigencia la delincuencia en aumento. De ahí viene el dolor de cabeza que tiene la Policía Nacional, que va a matar todos los días 10 si quiere, pero van a surgir 30 y 40 diarios. La muerte de jóvenes delincuentes no va a resolver el problema. Lo va a resolver cuando los jóvenes tengan igualdad de oportunidades, cuando los hogares sean asistidos por el Estado, cuando haya una intención de Estado para evitar que los recursos que se deben invertir en deporte
para que en cada municipio y distrito municipal haya un centro deportivo donde los jóvenes pueden llevar a cabo todas sus labores deportivas e invertir sus potencialidades, lo hagan. Pero mientras aquí se estén llevando todo el dinero del pueblo y los gobiernos lo utilicen para una propaganda mediática y haya un equipo de propaganda mediática que sustituye, por ejemplo, la preparación y concientización del pueblo, para que en cada uno de los 158 municipios, 235 distritos municipales, hayan direcciones de los partidos que realmente estén preparados para tomar el poder y aplicar la ley cuando se le enseñe, porque no se le enseña, ni los partidos políticos lo enseñan como establece la ley 33-18, ni la educación dominicana, el Ministerio de Educación, ni superior, ni de escuelas primarias e intermedias lo hacen, desobedeciendo el mandato del artículo 63, numeral 13. Mientras no haya una intención del Estado para satanizar la corrupción, donde los jóvenes hagan talleres permanentes y aprendan a entender que los recursos del Estado son producto del pago de impuestos que la sociedad hace y que cobra el Estado, y que eso hay que realmente cuidarlo e invertirlo en términos prioritarios donde haya más necesidades. Cuando los ayuntamientos no hagan un presupuesto participativo realmente real y preparen los comités de seguimiento y control municipal que establece el artículo 243 de la ley 176-07, para que el pueblo directamente pueda fiscalizar y controlar las obras. Hasta que eso no ocurra en la República Dominicana, los hombres y mujeres serios, patriotas, no pueden descansar. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Estamos aprovechando que hay un gobierno que está en disposición de comenzar a cambiar las cosas, y lo estamos estimulando y lo vamos a respaldar sin que nos llamen, sin que nos hagan ofrecimiento, sin negociar. La patria no se puede negociar. El cumplimiento de la ley no se puede negociar. Hay que exigirlo, pero hay que contribuir para que quienes los defiendan continúen en el poder. Y los que quieren llegar al poder, que lo digan claramente cómo van a combatir la corrupción en la República Dominicana. Esos clanes mafiosos en los gobiernos no pueden seguir. Yo le envié imágenes, señor director, ahí. Andrés Fortunato, además de que siempre anda tratando de que se le reconozca el sacrificio a los militares constitucionalistas que él representa, también ha llevado una lucha contra la corrupción todos estos años. Todos estos años, inclusive antes de que la Marcha Verde, yo le envié imágenes, señor director, ahí, antes de que la Marcha Verde surgiera, ya Andrés Fortunato llevaba décadas, ahí están los medios de comunicación, ahí están los medios de comunicación, los pronunciamientos, todo el tiempo tratando de llamar la atención sobre la lucha contra la corrupción. Mira, ahí está usted acompañando a Johnny Ventura, que estaba en vida, en paz descanse, cuando se intentaba modificar la Constitución en el pasado gobierno. Y también le envié, señor director, ahí varias imágenes, se le envié ahí portadas de los medios de comunicación donde Fortunato siempre ha estado señalando los partidos que se fortalezcan contra la corrupción, las instituciones apoyando al Ministerio Público para... ahora vimos esa rueda de prensa que usted dio hace varios días, apoyando al presidente Luis Abinader como un hijo de un constitucionalista que estuvo al lado del coronel Camaño, como fue su padre, don Rafael Abinader, que también se unió del lado de Camaño, defendiendo la Constitución y la lucha contra la corrupción. En ese tiempo, Fortunato. No, que hace muchos años. Míralo ahí. Mira, a nosotros nos tocó... Eso es de 2014. Hola. Correcto. De 2014. Pero, la Marcha Verde no me ha surgido ahí todavía. La Marcha Verde fue el 22 de enero del 2017. Ya usted está domingo. Ahí haciendo, en todos los medios de comunicación, haciendo hincapié sobre la lucha contra la corrupción. Míralo ahí. En las iglesias, donde quiera
Pero no solamente eso, sino que en el 1980, hace 43 años, Sí, nosotros habíamos ido donde el presidente Antonio Guzmán a reclamar el acta de reconciliación dominicana que decía que había que reintegrar a los militares, constitucionalistas y a los contrarios. Nada más se reintegraron a los contrarios. Y fuimos a conversar con don Antonio para que en su gobierno se corrigiera eso. sí, Don Antonio Guzmán nos dijo a nosotros ese día, medio Fortunato, tú tienes razón, pero si yo hago eso que tú me pides, desestabilizo mi gobierno, como hablaba él. con la L. Porque estábamos intervenidos todavía. Sí, Entonces me nombraron en aduana para que me callara la boca. Pero 18 meses después se descubrió un complot que me iban a matar porque yo había denunciado la corrupción. dentro de aduana. Dentro de aduana, no, y ante Peña Gómez y ante Vicente Sánchez Baré, que si está vivo y recuerda, fuimos a su casa con documentos esa vez. Y don Antonio le dijo a Peña Gómez en uno de sus momentos, lo que pasa, Peña, es que tú te has cogido con ese muchacho. Sí, Que finalmente se descubre que me van a hacer un atentado. Y yo tuve que denunciar y la renuncia de la prensa. Bueno, nosotros sabemos lo que es luchar para la corrupción. Después, nosotros sabemos lo fuerte que es la lucha contra la corrupción. Porque los labores que mi familia pasó como consecuencia de esa renuncia, sin embargo, después de ahí lo que han hecho es me han apartado los medios de comunicación. Pocos son los medios de comunicación como el tipo de la Mira, ahora mismo nosotros estamos grabando, mandando mensajes por YouTube y nos intervienen a YouTube. No borran la cantidad de personas que nos dan like. Nos disminuyen la gente que nos sigue. La Constitución de la República es la que nos obliga a nosotros a hacer el trabajo que hemos hecho muchos años. ¿Tú sabes por qué? Porque defendiendo esa Constitución de la República, en 4 meses, en el año de 1965, murieron 2.850 civiles. Muchos lo quemaban en la calle, no había dónde enterrarlo. Murieron 600 miembros militares de nosotros, los constitucionalistas, 500 de allá de San Isidro, 325 policías y 42 norteamericanos. Fueron muchas las muertes que se produjeron en ese país en 4 meses, sin contar todos los muertos que tuvimos aquí en los 12 años de Balaguer. Y al día de hoy, todavía nosotros estamos taimados, marcados por la defensa que hemos hecho a la decencia, a la democracia de este país. Y nosotros que vemos un gobierno que quiere sacar la cabeza en favor de la lucha que siempre hemos llevado, no lo vamos a dejar solo. sí. Aunque el gobierno se muestre indiferente con nosotros, no lo vamos a dejar solo. Dejarlo solo sería dejar solo el presente y el futuro del país. Y tenemos que alentar, tenemos que abrazar, tenemos que darle calor a todos aquellos que quieran luchar en contra de la corrupción, porque sería luchar a favor de un pueblo que ha sufrido las consecuencias de la corrupción. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.